¿Qué recuerdo extraño de tu infancia tienes que no sabes si es cierto o no? Antes de los 7 años, creía ver a los abuelos maternos en un rincón de mi habitación por las noches, dándome las buenas noches con la mano. Murieron antes de que yo naciera y describieron sus gestos, que mi madre decía que eran similares cuando los representaba. Mis abuelos maternos nunca estuvieron en esta casa. Nos mudamos cuando cumplí 8 años y nunca los volvimos a ver. Crecí en Medellín, Colombia, pero nos fuimos del país cuando tenía 5 años. Recuerdo ir a un parque que estaba en una colina un poco a las afueras de la ciudad, así que se tenía una vista muy bonita de la ciudad desde el borde antes de que la colina empezara a descender abruptamente. No había mucho parque infantil, pero sí toboganes de cemento enormes y largos que bajaban por la colina. Mi yo de 5 años recuerda los toboganes como enormes, tan largos que uno podía estar seguro de que eran rapidísimos. Cuando intento imaginar el día que jugamos allí, me parece que debían de ser tan largos como 2 autobuses escolares, al menos. Aunque no eran especialmente rápidos. No recuerdo si el parque con los toboganes era el mismo que el que tenía a la vista de la ciudad. Tampoco sé si esos toboganes eran realmente tan largos. Mis hermanas no recuerdan mucho un parque así, pero eran mucho mayores y no estaban allí el día que fui a jugar allí. ¿Alguien más que vivió en Medellín, Colombia, en los años 70 y 80 recuerda un lugar como este? ¿O estoy confundiendo lugares? ¿O acaso fue una alucinación? Había un niño en una fiesta de cumpleaños que desapareció durante una partida de fantasma en el cementerio. Se suponía que era el fantasma que nos buscaba a todos escondidos, pero nunca encontró a nadie, así que empezamos a buscarlo. Nunca lo encontramos. Nunca. Nuestros padres dijeron que nunca existió, pero todos recordábamos su aspecto, no recordábamos su nombre. También había un regalo extra en la mesa de abajo sin de escrito afuera, una silla y vajilla extra en la mesa grande, y el pastel estaba precortado en demasiados trozos. Nuestros padres juraron una y otra vez que nunca había existido y que nos lo estábamos inventando, pero ninguno les creyó. Han pasado muchos años y ya ni siquiera confío en mis propios recuerdos. Pero en ese momento supe que era verdad. Según mi madre, de bebé le tenía un pánico terrible al agua, sobre todo en la bañera. Era como un ataque de pánico total e inconsolable. Toda mi vida he tenido sueños recurrentes de estar sumergida en el agua, sobre todo cayendo y luchando por volver a la superficie. Hace 3 años, tomé LSD por primera vez y me duché mientras estaba en estado de euforia. Me encanta ducharme bajo los efectos del alcohol y el agua en general. Me quedé allí, con los ojos cerrados, y de repente tuve visiones intensas, o tal vez flashbacks, de unas manos empujándome bajo el agua. Podía ver el techo de la habitación, el agua y un rostro borroso encima de mí, y al abrir los ojos de nuevo y respirar hondo, sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Impresionada, salí de la ducha, me senté en el suelo y pensé en lo que acababa de pasar y en mis padres. Verás, mi papá era un cabrón alcohólico y maltratador, y mi mamá no quería tener otro hijo con él, ya que ni siquiera le importaban mis 2 hermanos mayores. Así que, cuando descubrió que estaba embarazada de nuevo, consideró abortar, no sin antes informarle a mi papá. Él, como el cabrón que era, comentó, ¿y qué vas a hacer?, lo que enfureció tanto a mi mamá que decidió dejarme por despecho. Nací 3 semanas antes porque mi papá pensó que estar muy embarazada no era motivo para que mi mamá no lo atendiera a la perfección. La hizo subir escaleras y arrastrarse por el suelo buscando algo que él había perdido. Cuando apareció en el hospital después de mi nacimiento, estaba borracho como una cuba, y así sucesivamente. Para resumir mi larga y triste historia, me pregunto si mi madre intentó matarme al darse cuenta de que ahora tenía 3 hijos que cuidar, sin trabajo, sin dinero y sin dónde ir. Quizás incluso padeciendo depresión posparto. La verdad es que no puedo culparla. Nunca hablé con ella al respecto y creo que nunca lo haré. Gracias por leer. Debía de tener unos 4 años. Estábamos visitando a unos amigos y su hijo, más o menos de mi edad, me enseñó un truco de magia, equilibraba 3 monedas de canto, una encima de la otra.
Me quedé completamente desconcertado. Mientras lo hacía, su madre lo llamó y él respondió: no puedo venir ahora, mamá. Tengo un espíritu en la mano. Vivíamos en una casa victoriana multifamiliar cuando era bebé. Parte de las obligaciones de mis padres era limpiar las agujas de pino del techo y de las canaletas que se acumulaban de los enormes árboles del jardín delantero. Mamá estaba haciendo la compra y papá decidió barrer las agujas mientras ella no estaba. ¿Qué se hace con un niño pequeño mientras está en el techo? Si no recuerdo mal, se le tira a la canaleta para que no pueda ir a ninguna parte. Recuerdo que mamá llegó a casa, me vio, dejó la compra y corrió adentro para gritarle a papá y que me trajera. Mis padres nunca lo han reconocido, pero lo recuerdo con total claridad. Recuerdo abrir la puerta de niño, 13 o 14 años, y ver a una mujer apuntándome con una pistola. Fue hace mucho tiempo, a principios de los 80, y por aquel entonces no sabía mucho de armas, salvo por la televisión y el cine. En este recuerdo, la mujer rompe a llorar y se marcha. Aunque no la conocía, estoy seguro de que era la esposa de un hombre con el que salía mi madre divorciada. El recuerdo se desvanece casi todos los días hasta que suena el timbre. Recuerdo haber visitado la casa de una mujer con mis padres. Había una puerta con un espejo y pude ver a otros niños jugando en otra habitación. Seguí con mis cosas y, cuando volví a mirar, solo era un espejo normal con mi propio reflejo. Nunca supe si esos otros niños eran reales y, para ser sincero, este recuerdo todavía me aterra. Volví a casa del dentista cuando tenía probablemente 5 años y miré por la ventana y vi una motocicleta sin nadie conduciéndola y no estaba tomando ningún medicamento / gas de la risa, solo era una limpieza. Recuerdo haberme caído de la cama de mis padres y haberme dado un cabezazo contra la pared de al lado, tan fuerte que me rompí el cartílago. Mi madre dice que no puedo recordarlo, porque tenía 18 meses cuando ocurrió. Estaba en casa de un amigo pasando la noche, y él tenía un telescopio que apuntó a una estrella. Al mirarlo, vi un cementerio blanco pálido, él lo llamaba cementerio fantasma, lo cual me asustó tanto que me gustó esa carrera de dibujos animados donde los pies giran rapidísimo y corrí a la sala a ver a mi mamá. No tengo ningún recuerdo, pero mi mejor amiga aún lo tiene. El agente local de Daré vivía a una cuadra de mi casa y de mi mejor amiga en la primaria. Claro, lo visitábamos a veces mientras deambulábamos por el barrio porque era policía y nos visitaba en la escuela y todo era seguro y divertido, ¿no? Bueno, el año que fui a la secundaria, arrestaron a la gente por pornografía infantil y otras cosas. Mi mejor amiga, ya tenemos 31 años y seguimos siendo mejores amigas, y yo estábamos teniendo una conversación al azar sobre eso el otro día y ella me preguntó si recordaba cuando nos enseñó el pene. No, no lo recuerdo. Jura que pasó. Debí haberlo borrado de mi memoria porque no tengo ningún recuerdo ni ninguna sensación incómoda. Puede que haya sido víctima de abuso sexual y ni siquiera puedo recordarlo. ¡Qué raro! Tengo un recuerdo vívido de mi madre abrazándome, sentada en el capó del Camaro de su amiga. La cuestión es que yo tendría 1 o 2 años en ese entonces. Vi una foto de algo parecido de niño, cuando tenía unos 9 o 10 años. No sé si recuerdo el evento en sí o si estoy creando un recuerdo basado en la foto que vi. Tenía un hermano mayor que era el hermano más increíble que se podría desear. Vivía con su madre en el país de origen de mi padre, así que solo podía venir en verano. En fin, me llevaba a caballito hasta que le dolía la espalda, me traía muñecas para jugar y me compraba helado cada vez que pasaba el camión. Mi mejor recuerdo de él es jugar a los Power Rangers y a Donkey Kong Country en la SNES. Un día, cuando tenía unos 6 años, lo encontré llorando en su habitación, así que fui a abrazarlo. Me dijo que iba a morir. Lo recuerdo vívidamente, parecía tan asustado. Recuerdo simplemente decirle que lo quería y quedarme con él mientras lloraba. Cuando tenía unos 9 años, llegué a casa y vi a toda mi familia llorando. Mi hermano se había suicidado.
Intenté decirle a mi padre que me había dicho que iba a morir, pero simplemente le restó importancia, diciendo que eso no había sucedido. Me gustaría pensar que sí sucedió, que pude consolarlo y decirle que lo quería antes de que se fuera. Pero nadie en mi familia me creyó. Estaba soñando que un hombre con sombrero negro y gabardina oscura me alejaba de mi mamá. De repente estaba a mi lado mientras esperábamos el autobús, me agarró la mano con sus dedos esqueléticos y comenzó a arrastrarme lejos de mi mamá congelada mientras gritaba y pateaba. Estaba tan asustada que lo único que me vino a la mente en ese momento fue una simple oración, no religiosa, pero mi mamá sí, para invocar a tu ángel de la guarda. Eso me despertó. Estaba de pie a los pies de mi cama. Gabardina negra, sombrero negro, ojos rojos. Grité tan fuerte por todo mi vecindario, 3 perros callejeros y un policía del centro comercial me escucharon. Por supuesto que no estaba allí cuando mi papá llegó, asustado, a ver cómo estaba. Pero juro que lo vi tan claramente. Incluso sus manos esqueléticas. Que podía sentirme crecer. Era una sensación rarísima, como si subiera y luego cayera, o a veces ambas cosas a la vez. Sí, sé que no tiene sentido. Casi como cuando subes en un ascensor y llegas a tu piso, pero una y otra vez con un movimiento palpitante. Tuve esa sensación tantas veces de niño que puedo recordarla vívidamente, pero solo unas pocas veces al final de mi adolescencia, momento en el que nunca crecí. Sé que probablemente no sea eso, pero es más divertido pensar en ello como crecimiento. Cuando tenía 8 o 9 años, jugaba con unos amigos en una zona boscosa atravesada por un pequeño arroyo. Estábamos recogiendo piedras y decidí colarme entre un arbusto y un árbol para ver si había alguna buena junto al arroyo. Al cruzar, vi un cobertizo rojo descolorido al otro lado del arroyo. Conocía muy bien la zona y había jugado allí tantas veces que sabía que nunca había un cobertizo en el bosque, así que me quedé perplejo. Me abrí paso entre la espesura y fui a buscar a mis amigos para decirles que vinieran a explorar el cobertizo conmigo. Cuando los llevé al lugar exacto, el cobertizo no estaba a la vista. A veces todavía pienso en lo extraño que fue. Recuerdo estar en casa de mis abuelos, tenía unos 5 o 7 años. Tenían un segundo piso, lo cual fue fundamental en mi limitada experiencia vital. Recuerdo estar en lo alto de las estrellas y usar los pasamanos para ayudarme a bajar las escaleras de un salto, y al hacerlo, pude saltar hacia abajo y cruzar toda la escalera, pero no solo salté, sino que me deslicé por el aire, casi floté. Estaba muy emocionado de estar tan cerca de volar, como si fuera una nueva habilidad que aprendería al crecer. En otra ocasión, recuerdo estar sentado en el césped del patio lateral y cerrar los ojos un buen rato. Si me concentraba lo suficiente, podía elevarme del suelo y quedarme suspendido unos 3 metros en el aire. A medida que me emocionaba lo estaba logrando, mi atención cambiaba y volvía a caer al suelo. Realmente creía que era capaz de hacerlo, e intenté demostrárselo varias veces durante varios años a mi familia y amigos. Marcado como el niño raro de por vida. Recuerdo 2 situaciones mutuamente excluyentes y hasta el día de hoy no sé cuál ocurrió. En mi mente, ambas son reales y vívidas, con tanto detalle y emoción que me confundo cada vez que pienso en ellas. Lo único que sé es que ocurrió una. Tenía unos 8 o 9 años y estaba trepando por el exterior del parque infantil de mi escuela. Estaba en el punto más alto, intentando alcanzar el tobogán desde la barandilla exterior, una maniobra que había hecho muchas veces. Esto requería un momento en el que ambas manos se apartaban de la barandilla para poder agarrarme al lateral del tobogán. Versión 1, justo cuando estaba a punto de impulsarme con los pies para lanzarme al tobogán, mi mano derecha se resbaló de la barandilla, dejándome completamente desequilibrado. El peso de mi cuerpo ahora está ligeramente detrás de mis talones. Si no hago nada, caeré hacia atrás. Sé que no obtendré impulso lateral al impulsarme con los pies en este punto. Lo único que mis pies pueden hacer es alejarme más del parque infantil. En lo que parece una cámara lenta, mi cerebro procesa todas las opciones disponibles para sobrevivir.
Reaccionando instintivamente, mis brazos se mueven como molinos, dándome el equilibrio justo para agacharme y agarrarme a las barras inferiores de la barandilla. Miro hacia abajo y nunca me había parecido tan alto. Me estremezco al pensar en lo que habría pasado si me cayera, incluyendo la posibilidad de golpear partes del juego de abajo. Todo probablemente ocurrió en menos de un segundo, pero estoy exhausto. Me voy a casa y nunca más subo a ese lugar. Versión 2, mismo comienzo. La mano se resbala, ligeramente pierdo el equilibrio, mis brazos se mueven como molinos, me agacho para agarrarme a las barras. Pero en esta versión, mis manos no tocan las barras inferiores. Ahora estoy en caída libre hacia atrás en una posición agachada. Caigo durante lo que parecen minutos. Lo único en lo que puedo pensar es en el suelo y espero no golpear nada más. Aterrizo sobre las astillas de madera de espaldas con las rodillas a la altura del pecho. No oigo nada excepto el extraño ruido que hacen mis pulmones. Lo único que siento es una pesadez increíble y una sensación de ardor en el pecho. El resto del mundo se ha ido y me siento solo, dando vueltas y patadas bajo un foco silencioso. Después de lo que parece una eternidad, oigo como el aire vuelve a mis pulmones. Con él, llega el resto del mundo. Mientras estoy tumbado en el suelo, cubierto de virutas, miro al cielo y nunca se había visto tan azul. Me siento agotado, como si los últimos 2 minutos hubieran durado horas. Me levanto sacudiéndome las virutas de la ropa y el pelo. Vuelvo a casa y no vuelvo a subirme a ese suelo húmedo. Llegué tarde a esto, pero probablemente tendría 2 o 3 años cuando me pasó este recuerdo. Mi madre se había separado recientemente de mi padre. Ella salía con alguien en ese momento y, normalmente, nosotras, mi hermana y yo, no habríamos conocido a los novios de inmediato. Por alguna razón, en este recuerdo, sí lo hicimos. Condujimos hacia lo que parecía estar en medio del desierto. Había una casa grande con una entrada extraña. Recuerdo cosas como árboles de Josué y que hacía bastante frío con grandes campos abiertos de cielos estrellados arriba. Dentro de la casa, tenía un aire muy rústico, de cabaña de madera. Muchos detalles de aspecto natural, como paneles de madera, barandilla de madera en las escaleras, muebles de madera y lo que uno generalmente imaginaría que sería la decoración de una cabaña de madera. Mi mamá nos presentó al hombre que vivía allí, un hombre llamado Leo. Esto es parte de lo que me resulta extraño, porque hay un nombre y un vago recuerdo de un hombre corpulento, rubio o castaño claro, con camisetas sin mangas, botas, vaqueros y todo. Nos llevaron al piso de arriba para jugar con los 2 hijos de Leo. Recuerdo que estábamos encerrados en la habitación con los 2 niños y no teníamos forma de salir. Los niños, uno de los cuales era un poco mayor que yo, nos decían constantemente que nos calláramos y nos calmáramos, que dejáramos de llorar, o Leo, o su papá, nos iba a pegar. Claro, esto nos molestó aún más, así que intentamos sacudir la puerta, lloramos más fuerte y llamamos a nuestra mamá por miedo y pánico. Lo siguiente que supe fue que Leo subió corriendo las escaleras hacia la habitación cerrada. Se detuvo para abrirla, nos gritó que nos calláramos al entrar, y sostenía una sartén enorme en la mano sobre nuestras cabezas, amenazadoramente. Mi hermana y yo entramos en pánico, lloramos y nos escondimos debajo de las literas de los 2 chicos, que recuerdo que también parecían de madera reciclada. En fin, Leo se va, cierra la puerta con llave y esa es la última vez que lo vemos. Los chicos eran muy amables e intentaban convencernos de jugar o de que nos acostáramos encima de las camas para distraernos, pero estábamos demasiado alterados. El chico mayor nos repetía que teníamos que guardar silencio y que era importante. En algún momento de la noche, cuando ningún adulto se molestaba en ver cómo estábamos, nos quedamos dormidos mientras los 2 chicos ponían una película en VHS, la rebobinaban constantemente, y recuerdo que me pareció extraño. Avanzamos rápidamente y la fría y brillante luz de la mañana se abre paso. Árboles de Josué por todas partes. Hace un frío que pela. Salimos de casa. Deben de ser las 4:30 a 5:30 de la mañana. Mi mamá nos saca de casa a escondidas, mi hermana dormida sobre su hombro, yo con zapatos pero sin calcetines caminando a su lado, y, ante su insistencia, nos subimos silenciosamente al coche.
Mi mamá no nos abrocha los cinturones y nos vamos. Fuimos a un del taco y esperamos a que abrieran para poder comer, y luego nos fuimos a casa. Eso es lo último. Eso es todo lo que recuerdo. De adulta, ese recuerdo es tan intenso y detallado que me molesta. He intentado confirmarlo con mi hermana, pero creo que sería demasiado pequeña, nos llevamos un año, y no tiene ni idea. Mi mamá tampoco parece saberlo, aunque puede que no lo recuerde o no quiera hablar de ello. Siempre ha sido demasiado real y muy aterrador, además de ser uno de mis primeros recuerdos. No tengo forma de validarlos ni invalidarlos. Me da escalofríos hasta el día de hoy.